Cordial saludo, soy Angie Tatiana Bonilla Gaitán, actualmente estudiante del cuarto semestre en licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad UNAT. En este momento vamos a presentar, a socializar con ustedes el transcurso de la ejecución de las diferentes actividades que se realizaron durante este semestre con la área de didáctica. En el área de didáctica comprendemos primero que la didáctica es aquella disciplina que nos permite reconocer de cómo se ejecutan los procesos de enseñanza y aprendizaje en un aula de clases, ya que como docentes debemos de identificar las diferentes necesidades en un aula de clase y en nuestros estudiantes para poder ejercer estrategias de aprendizaje que primero se acoplen a las necesidades, mitiguen cualquier problemática que se haya presentado en la identificación de las necesidades y sobre todo dar solución a ellas. Como actualmente podemos identificar, la educación en nuestra generación representa un gran índice de innovación, de didáctica, de pedagógica, lúdica, porque las estrategias de aprendizaje tienen que acoplarse a esta nueva generación en la que estamos, ¿no? Cabe recalcar que aún existen docentes en formación con diferentes estrategias de aprendizaje antiguas, de la cual no da como mucha interacción de alumno-docente. Entonces es importante como estudiantes de formación ir con ese chip de innovación a nuestros aulas y a nuestros estudiantes, ¿no? Durante este proceso de didáctica tuvimos un trabajo donde tuvimos que identificar y realizar un mapa mental de la observación participante. La observación participante es aquella que nos permite observar una población, una cierta población, donde nosotros como observador somos participantes, es decir, que mediante la participación de nosotros en actividades y procesos podamos identificar las diferentes falencias que ese proceso tiene. Esto aplica también como nosotros como practicantes, porque como practicantes en esta etapa tuvimos que realizar la observación de cómo se ejecuta una clase, qué niveles de enseñanza tienen en el área de inglés, que es el caso mío, el estudiante, cuáles son los métodos de aprendizaje que aplica el docente durante la formación. Entonces la observación participante es la que nos permite identificar, pero al mismo tiempo participar y así poder hacer parte de las soluciones que se planteen durante la observación. El segundo grupo que nos fue es la realización de una entrevista a un docente sobre la pregunta de investigar, que es de qué manera los docentes en formación se involucran e interactúan con su contexto y con todos los actores presentes en ese ambiente, para recopilar información relevante que les permita problematizar situaciones relacionadas con la didáctica como disciplina. En este trabajo pudimos identificar que los docentes tienen muy claro qué es la didáctica y que la ejercen como tal. En el caso, la docente a la que yo entrevisté realiza muchas actividades pedagógicas para la interacción con los niños. En el caso de ella eran niños, entonces ella dice que es muy importante como docentes mantener incluyendo a los niños en las actividades, de no ser el docente de que dicto, copian y hago examen, no. La idea es que dicto un tema, interactúo con ello, con los estudiantes de ese tema, dialogo, hago partícipe a los niños a la interacción, tanto con el docente como con ellos mismos, porque es importante que un docente realice también una participación colaborativa entre los mismos estudiantes. Después de ese paso nos fuimos al paso 3, que donde tuvimos que dialogar la didáctica con un pensamiento del saber docente y cuál era la importancia. Por ejemplo, podemos entender, como lo hemos dicho, la didáctica tiene muchos modelos que puede ser importante para la realización. Algunos de sus modelos es el tradicional, el tecnológico, el espontaneísta y el alternativo. En el caso del tradicional es el factor principal, que es el docente y los contenidos que se van a visualizar. El tecnológico es este método importante de combinar y transmitir conocimientos acumulados con el uso de metodologías nuevas. En el caso de activas, como son las herramientas TICs.
espontaneísta. Es importante que el estudiante entienda y comprenda el entorno en el que se encuentra. Aquí es importante los intereses y experiencias del entorno. Como podemos saber, un aula de clase no es solo llegar y que el docente dicte, ¿no? En esto cabe recalcar que el aprendizaje de un estudiante tiene muchos factores. Está el factor externo, el factor interno. Como factor externo tenemos la institución, tenemos los recursos que tenga la institución para la realización de diferentes actividades, que cuente con un aula de clases debidamente amueblada. Para en el tema de herramientas TIC, hay otra brecha que tenemos actualmente en Colombia, que es muy difícil, la educación y el mejoramiento en instalaciones de educación rurales, porque hay escuelas rurales donde aún no se tiene una adecuada conexión a internet, una adecuada conexión a energía, no se tienen los diferentes recursos económicos, a los estudiantes les cuesta mucho llegar a su centro educativo. Por eso es importante que como docente, en esos pequeños momentos y lapsos que uno tenga con el estudiante, poder hacer esa educación pertinente y dichosa. Llegamos a un paso 4, que fue la práctica simulada. Hablemos del diario de campo, ¿no? También tuvimos que realizar un diario de campo donde nos permite a identificar alguna de las falencias que se presenten. Por ejemplo, en el diario de campo podemos encontrar qué preguntas de orientación para la investigación, qué métodos usó la docente, cómo lo realizó, en qué se basó, cómo se presentó, cómo manejó al grupo de estudiantes, qué métodos de aprendizaje implementó, ya que era una clase sincrónica. Cabe recalcar que la clase sincrónica se tiene esa mala creencia de que no se aprende, pero la docente a la cual realizamos el diario de campo fue una docente donde realizó su webconferencia de una manera muy didáctica, muy participativa, usando herramientas TICs para la realización, y se vio mucho el aporte y el apoyo de los estudiantes para la realización de esa actividad. Por eso es importante tener de la mano planear, ¿no? Planear bien la clase y tener una construcción de adecuadas estrategias para la ejecución de la clase. No es llegar y voy a hablar de un tema, no, es tener en cuenta las diferentes actividades que se puedan realizar durante el proceso educativo. Durante fase 4 tuvimos un simulador de prácticas. En este nos planteaba diferentes situaciones y nos mostraba de cómo posibles soluciones para realización, ¿no? En ese caso nos tenían muchas formas para uno poder dar solución a las diferentes problemáticas que se podían conocer. También cabe recalcar que en esta práctica simulada nos recalcaban mucho la importancia de estrategias y el aporte de estrategias, planeación, mejoramiento de las actividades que se puedan realizar en un aula de clase, ¿no? También hablamos de la transposición didáctica, cuál era la importancia de aquella transposición didáctica del saber aprendido al saber enseñado, ¿no? Que es importante que como docente a veces enfrentemos retos de que lo que no sepamos tengamos que aplicarlo, ¿no? En el caso de que se ven muchos casos de docentes que se encuentran en áreas que no han formado para ellos, pero tienen una experiencia para la explicación de ciertas áreas, ¿no? Entonces recordar que la transposición didáctica es ella que ayuda a poder lo que se sabe, lo que se tiene, a poder realizarlo y a poder enseñarlo. Entonces esta es mi pequeña aportación para el paso final de este curso de didáctica. Agradezco la atención que tuve, doy gracias a la docente que tuve durante el proceso de formación en esta materia de didáctica, a la profesora Dayan Marcela Prado. Muchas gracias por aquellas retroalimentaciones y hacernos partícipes de este pequeña área durante el proceso académico mío. Muchas gracias.